Mi padre le entregó a mi hermano la empresa familiar que yo ayudé a construir, después de que él dejara embarazada a mi prometida. Me llevé a los clientes y vi cómo todo ardía. Ahora me están rogando que pague su hipoteca para que no se queden sin hogar. Hola Reddit. He estado guardando esta historia durante 8 meses y honestamente no sé si escribirla me ayudará a procesarlo todo o solo me hará enfadarme más, pero necesito sacarlo de mi pecho porque la culpa me está devorando vivo, aunque sé que no debería sentirme culpable por nada de esto. Tengo 34 años, soy hombre, y hasta hace poco era el gerente de operaciones en Morrison & Sons Construction, la empresa de mi familia, que ayudé a levantar desde un pequeño negocio residencial hasta una firma de construcción comercial multimillonaria. La parte de Sons siempre me pareció una broma, porque aunque técnicamente había 2 hijos, solo uno de nosotros realmente importaba para papá. Déjame pintar el cuadro de mi infancia. Mi hermano Jack tiene 31 años, 3 menos que yo, y desde el momento en que pudo caminar fue el niño dorado de papá. Hablo de un favoritismo total que enfermaría a cualquiera. Jake recibía los nuevos tacos para béisbol, mientras yo heredaba los usados. Jake recibía ayuda con su tarea todas las noches, mientras a mí me decían que lo resolviera solo, eres lo bastante inteligente. Cuando Jack destrozó la camioneta de papá a los 16 fue unos accidentes pasan hijo. Cuando yo rayé la pintura al salir de la entrada tuve que pagar todo el repintado con el dinero de mi trabajo a tiempo parcial en la ferretería. Lo peor ni siquiera era lo obvio, era como papá lo justificaba. Jack necesita más orientación decía, siempre has sido el responsable Marcus, no necesitas tanta atención. Traducción, Jack es consentido porque es incompetente y tú eres ignorado porque eres capaz. Vaya dinámica familiar saludable, ¿verdad? Ese patrón nos siguió hasta la adultez y directamente al negocio familiar. Papá fundó Morrison & Sons cuando yo tenía 12 años, solo él y un par de hombres haciendo remodelaciones de cocinas y adiciones de baños. Yo empecé a trabajar los veranos cuando tenía 14, no porque tuviera que hacerlo, sino porque genuinamente amaba el trabajo. Hay algo satisfactorio en construir con tus propias manos, ver un proyecto tomar forma desde los cimientos hasta la inspección final. Jake en cambio no apareció hasta los 19, cuando necesitaba un trabajo después de abandonar la universidad comunitaria. Incluso entonces lo trató como un empleo temporal mientras descubría qué quería hacer realmente. Alerta de spoiler, nunca lo descubrió. Para cuando tenía 22 ya dirigía obras, a los 25 manejaba relaciones con clientes y gestión de proyectos, y a los 28 era prácticamente la mano derecha de papá, coordinando todo desde pedidos de materiales hasta calendarios de subcontratistas. Conocía cada aspecto de ese negocio de arriba a abajo, podía decirte el margen de beneficio de cualquier proyecto, qué proveedores nos daban los mejores precios y qué clientes valían la pena a pesar de los dolores de cabeza. Jake pasó esos mismos años saltando entre distintos roles en la empresa. Probó ventas un tiempo y nos hizo perder 3 clientes importantes al prometer plazos que no podíamos cumplir. Probó la gestión de proyectos y tuvo que ser retirado de una obra después de una pelea a gritos con el contratista eléctrico. Eventualmente papá le creó un puesto vago de desarrollo de negocios que básicamente significaba que Jack aparecía cuando quería y hacía contactos en eventos de la industria. Pero aquí está lo que realmente me consume, a pesar de la incompetencia evidente de Jack, papá seguía hablando de él como si fuera el futuro de la empresa. En las cenas familiares se pasaba horas elogiando sus habilidades sociales y su supuesto liderazgo natural, mientras yo era el que realmente mantenía el negocio funcionando día a día. El punto de quiebre comenzó hace unos 2 años, cuando conocí a Sarah. Ella era la arquitecta en uno de nuestros proyectos comerciales, una renovación de un hotel boutique en el centro. Inteligente como pocas, preciosa, y que además apreciaba de verdad el arte de la construcción. La mayoría de arquitectos tratan a los contratistas como un mal necesario, pero Sarah iba a las obras y se emocionaba de verdad con los detalles de la carpintería fina o con las instalaciones de azulejos personalizados. Empezamos a salir después de que terminara el proyecto, y en 6 meses yo ya sabía que era la indicada. Sarah entendía mi pasión por el negocio de una forma que mi familia nunca lo hizo, me hacía preguntas detalladas sobre los proyectos, me daba sugerencias para mejorar nuestras presentaciones a clientes e incluso me ayudaba a redactar propuestas para trabajos comerciales más grandes. Entendía que Morrison & Sons no era solo mi empleo, era la obra de mi vida. Le propuse matrimonio la Navidad pasada en la fiesta de la empresa, justo allí, frente a todo el equipo y todos nuestros clientes. Papá dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de tener a sus 2 hijos contribuyendo al legado familiar y lo emocionado que estaba de darle la bienvenida a Sarah a la familia Morrison. Incluso Jack pareció genuinamente feliz por nosotros, me dio un gran abrazo y bromeó diciendo que nunca pensó que su aburrido hermano mayor conseguiría a alguien tan fuera de su liga.
Sarah y yo empezamos a planear la boda para este otoño pasado, nada demasiado lujoso, solo familia y amigos cercanos en un lugar rústico a las afueras. Ella estaba emocionada por unirse al negocio familiar también, tenía un montón de ideas sobre expandirnos hacia la construcción sostenible y certificaciones ecológicas. Hablamos de comprar una casa, quizá formar nuestra propia familia en unos años. Sentía que todo en mi vida finalmente estaba encajando, y entonces papá soltó la bomba sobre la planificación de la sucesión. Fue un martes por la mañana en marzo, papá me llamó a su oficina, ese espacio reducido al fondo del almacén donde había conservado el mismo escritorio metálico y los mismos archivadores desde 1995. Estaba sentado con expresión seria hojeando unos papeles. Hijo, dijo, he estado pensando en jubilarme, tengo 61 años, llevo haciendo esto más de 20, tu madre quiere viajar, quizá conseguir esa casa rodante de la que habla tanto. Asentí sin saber a dónde quería llegar, pero suponiendo que serían buenas noticias, después de todo yo llevaba años manejando las operaciones esencialmente solo. El paso lógico siguiente habría sido promoverme a presidente o darme la mayoría de la propiedad. He decidido entregarle la empresa a Jack, continuó como si hablara del clima, está listo para la responsabilidad y creo que tener su nombre oficialmente en el negocio lo motivará a dar el paso adelante. Me quedé sentado un minuto procesando lo que había dicho. Papá, ¿hablas en serio? Jaque apenas se presenta a trabajar la mitad del tiempo, yo soy quien maneja todas las relaciones con los clientes, quien dirige a los equipos, quien coordina con los proveedores. Seguiría siendo gerente de operaciones, me interrumpió, Jack se encargaría de lo grande, la estrategia, el crecimiento, ese tipo de cosas. Tú eres excelente en lo cotidiano, Marcus, pero Jack tiene visión. ¿Visión? El tipo que una vez programó 3 obras distintas para la misma cuadrilla el mismo día, ¿tenía visión? ¿Qué visión exactamente?, pregunté tratando de mantener la voz firme. ¿La vez que les prometió a los Henderson que podíamos demoler y reconstruir su cocina en una semana? ¿O cuando le dijo a la ciudad que podíamos terminar el proyecto del edificio municipal 2 meses antes y terminamos pagando penalizaciones por retrasos? El rostro de papá tomó esa expresión terca que conocía demasiado bien. Jack aprendió de esos errores, ha madurado mucho últimamente y francamente, Marcus, tu actitud es exactamente la razón por la que creo que Jack debe estar a cargo. Te concentras demasiado en los problemas en lugar de las soluciones. Salí de esa reunión sintiéndome como si me hubieran golpeado en el estómago. 20 años trabajando sin descanso por el negocio familiar y papá simplemente iba a entregárselo a Jack porque tenía visión. Conduje durante 2 horas antes de poder siquiera enfrentarme a ir a casa con Sarah. Cuando finalmente le conté lo que pasó, estaba tan sorprendida como yo. Eso no tiene sentido, dijo, tú eres quien construyó la parte comercial del negocio, la mitad de nuestros clientes te solicitan específicamente para sus proyectos. Papá piensa que Jack tiene mejor potencial de liderazgo, dije sin terminar de creerlo yo mismo. ¿Potencial de liderazgo? Sarah se rió, pero no de manera graciosa. Ese hombre se presentó a nuestra fiesta de compromiso en chanclas y una camisa polo arrugada, pasó toda la noche coqueteando con mi compañera de universidad. Tenía razón, por supuesto, pero hay algo en la dinámica familiar que te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Quizá papá veía algo en Jack que yo no veía, quizá estaba siendo mezquino o celoso, quizá debía aguantar y ser un buen soldado. Esa actitud me duró como una semana. Intenté que funcionara, de verdad lo hice. Jack asumió oficialmente como presidente en mayo y pensé que tal vez papá tenía razón, que quizá tener más responsabilidad lo motivaría a mejorar. En cambio, Jack pareció interpretar su ascenso como permiso para trabajar aún menos que antes. Su primera decisión ejecutiva fue redecorar la vieja oficina de papá, gastó $5,000 en un escritorio nuevo, sillas de cuero y unas obras motivacionales que parecían sacadas del vestíbulo de un hotel. Su segunda decisión fue contratar a su amigo Cal como director de alianzas estratégicas, que aparentemente era un título elegante para alguien que jugara al golf con los clientes mientras yo manejaba todos los detalles reales de los proyectos. El verdadero problema empezó cuando Jack comenzó a hacer promesas a los clientes sin consultarme a mí ni a nadie más que realmente entendiera nuestras capacidades. Les prometió al Riverside Shopping Center que podíamos encargarnos de su expansión y renovación simultáneamente, una pesadilla logística que requeriría el doble de nuestra plantilla normal. Les dijo al Hospital St. Mary que podíamos instalar su nueva sala de resonancia magnética en 3 semanas, cuando cualquier contratista competente sabría que se necesitan al menos 6 solo para el trabajo eléctrico especializado. Cada vez que intentaba explicarle por qué sus promesas eran irreales, Jack me apartaba con un piensa en positivo, Marcus, lo lograremos.
Entonces yo pasaba las siguientes semanas luchando para salvar el proyecto mientras Jack se atribuía cualquier éxito y me culpaba por cualquier retraso. Lo peor era ver cómo nuestra reputación se deterioraba poco a poco. Empezamos a incumplir plazos regularmente, el control de calidad se fue al diablo porque corríamos para cumplir los cronogramas imposibles de Jack. Yo trabajaba 70 horas semanales tratando de mantener todo en pie mientras Jack pasaba sus tardes en almuerzos de networking y torneos de golf benéficos. Mientras tanto Sarah y yo planeábamos nuestra boda para octubre, ella seguía emocionada por unirse al negocio familiar aunque empezaba a ver de primera mano lo disfuncional que se había vuelto nuestra estructura de gestión. Me sugirió un par de veces que tal vez debería considerar abrir mi propia empresa de construcción, pero yo aún no estaba listo para renunciar a Morrison & Sons, seguía siendo el negocio de mi familia, algo que había ayudado a levantar desde la nada. Entonces llegó el incidente que lo cambió todo. Fue un jueves de julio, había estado en la obra de Riverside todo el día lidiando con un colado de concreto que salió mal, la cuadrilla se equivocó con la proporción de la mezcla y tendríamos que demoler toda la cimentación con martillos neumáticos y empezar de nuevo. Estaba exhausto, cubierto de polvo de cemento y temiendo la conversación con Jack sobre los retrasos del proyecto. Llegué a casa alrededor de las 9 de la noche esperando encontrar a Sarah en el sofá con sus carpetas de planificación de la boda revisando los asientos o los contratos de proveedores como había hecho todas las noches durante semanas. En cambio la casa estaba a oscuras, salvo la luz del dormitorio de arriba. Subí las escaleras en silencio pensando que se habría quedado dormida leyendo, pero al llegar a la puerta del dormitorio escuché voces, la voz de Sarah y la voz de un hombre. No estaban hablando, eran los sonidos que haces cuando definitivamente no estás hablando. Por un segundo mi cerebro no procesó lo que estaba oyendo, luego escuché la risa de Jack, esa risita distintiva que hace cuando cree que está siendo encantador, y todo encajó. Me quedé allí tal vez 30 segundos escuchando a mi prometida y a mi hermano teniendo sexo en la cama que había compartido con ella durante el último año y medio, la cama donde habíamos planeado nuestro futuro juntos, donde ella dijo que sí cuando le pedí matrimonio. No derribé la puerta ni grité ni hice ninguna de esas cosas dramáticas que se ven en las películas. Simplemente me di la vuelta, bajé las escaleras, subí a mi camioneta y conduje hasta el Marriott cerca del aeropuerto. Me registré, me duché y me senté en el borde de la cama tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 11 de la noche, primero Sarah, luego Jack, luego Sarah otra vez. Lo apagué y me dormí. A la mañana siguiente volví a casa y los encontré a ambos esperándome en la sala de estar. Sarah claramente había estado llorando, con rímel corrido, ojos rojos, todo el cuadro. Jack se veía incómodo pero no exactamente avergonzado. Márquez empezó Sarah, necesitamos hablar de lo que pasó. ¿Qué parte? Interrumpí, la parte en la que te follaste a mi hermano en nuestra cama o la parte en la que aparentemente ambos pensaron que yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Jack dio un paso adelante con las manos levantadas como si calmara a un animal salvaje. Mira hermano, esta no era la forma en que queríamos que lo descubrieras. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Sarah ignoró completamente a Jack, no podía mirarme a los ojos. Solo pasó unas cuantas veces, no significó nada. ¿Cuánto tiempo? Repetí. 3 meses susurró. 3 meses, eso significaba que había empezado justo después de que Jack asumiera la empresa, justo en la época en la que yo trabajaba 18 horas diarias tratando de limpiar sus desastres. Mientras yo me partía el alma salvando su reputación, él se estaba acostando con mi prometida. No lo planeamos, dijo Jack, simplemente sucedió. Sarah estaba estresada por la boda, yo lidiaba con la presión del nuevo cargo. Así que decidieron follarse entre ustedes, por eso dije, ¿esa es su solución al estrés? Sarah empezó a llorar más fuerte. Lo siento Marcus, sé que esto es horrible, sé que te hemos hecho daño ¿pero qué? Ella respiró temblorosa. Estoy embarazada. La habitación quedó completamente en silencio, podía oír la unidad de aire acondicionado afuera, un coche pasando, mi propio corazón en los oídos. ¿De quién es? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión en el rostro de Jack. Mío, dijo en voz baja, lo supimos la semana pasada. Me senté en mi propio sofá en mi propia casa y miré a estas dos personas que acababan de destrozar toda mi vida. Fuera, dije. Marcus, por favor, empezó Sarah. Fuera de mi casa, fuera ahora. Se fueron y pasé el resto del fin de semana bebiendo cerveza y tratando de averiguar qué demonios iba a hacer después. El lunes por la mañana me presenté en la oficina como si nada hubiera pasado. Jack ya estaba allí, nervioso y culpable, papá estaba en su antigua oficina, ahora la oficina de Jack, revisando papeles.
Trabajé normalmente unas 3 horas, atendiendo llamadas de subcontratistas y revisando obras. Alrededor del mediodía papá me llamó a una reunión. Jack me contó la situación, dijo sin preámbulos, sé que esto es difícil para todos los involucrados. Difícil, repetí, esa es una forma de decirlo. El asunto es Marcus, necesitamos encontrar la manera de seguir adelante como familia y como negocio. Jake y Sarah van a tener un bebé, están pensando en casarse. Me quedé mirándolo y añadió, creo que sería mejor para todos si manejamos esto con madurez, estas cosas pasan, la gente se enamora, no podemos dejar que el drama personal interfiera con el negocio. Drama personal, empezaba a sentirme como un loro repitiendo las locuras que me decían. Eres un buen hombre, Marcus, encontrarás a alguien más, mientras tanto necesitamos que te concentres en el proyecto de Riverside, Jack ya tiene suficiente estrés sin tener que preocuparse también por problemas de trabajo. Fue entonces cuando me cayó la ficha, papá no solo estaba eligiendo a Jack por encima de mí en la sucesión del negocio, lo estaba eligiendo en todos los sentidos posibles. Mi hermano deja embarazada a mi prometida y la principal preocupación de papá es asegurarse de que Jack no tenga que lidiar con ninguna consecuencia. Pasé el resto de esa semana en una especie de niebla, siguiendo la rutina en el trabajo mientras mi vida personal se desmoronaba. Sarah se mudó de nuestra casa y aparentemente se fue a vivir con Jack a su apartamento al otro lado de la ciudad. La boda obviamente se canceló, aunque fui yo quien tuvo que llamar a los proveedores y anular todo. Perdí los depósitos del lugar, del catering, del fotógrafo, unos $8,000 en total. Jake me evitaba en el trabajo, lo cual estaba bien para mí. Papá seguía actuando como si nada hubiera pasado, dándome actualizaciones de proyectos y preguntando por los cronogramas de las obras como si mi vida entera no hubiera sido destruida por su hijo favorito. La gota que colmó el vaso llegó el viernes siguiente. Estaba en el almacén revisando pedidos de materiales cuando escuché a papá al teléfono con alguien, creo que era su abogado. Quiero asegurarme de que la transición de propiedad sea limpia, estaba diciendo, Jack va a ser padre ahora, necesita la seguridad de saber que el negocio es suyo. Quiero que Marcus esté cuidado también, pero Jack tiene más responsabilidad ahora. Estaba cambiando su testamento, no solo entregando el control operativo a Jack, sino reescribiendo la estructura de propiedad para que Jack heredara la participación mayoritaria de Morrison & Sons. El negocio que yo había pasado 20 años construyendo iba a pertenecer al hermano que me robó a mi prometida y la dejó embarazada. Ese fin de semana tomé algunas decisiones. Primero contraté a un abogado y empecé el proceso de disolver mi acuerdo de sociedad con Morrison & Sons. Papá había estructurado la empresa de modo que tanto Jack como yo tuviéramos pequeñas participaciones mientras él retenía la mayoría hasta jubilarse. Yo quería salir completamente. Segundo, empecé a contactar a nuestros clientes más grandes, no para hablar mal de Jack ni sabotear la empresa, al menos no directamente. Solo empecé a dejar caer la idea de que quizá estaría disponible para trabajos de consultoría independiente, tal vez fundar mi propia constructora enfocada en proyectos comerciales de alto nivel. La respuesta fue inmediata y abrumadora, resultó que la mayoría de nuestros principales clientes habían estado trabajando con Morrison & Sons específicamente por mí. Les gustaba mi estilo de gestión de proyectos, confiaban en mis estimaciones de plazos y habían desarrollado relaciones personales conmigo a lo largo de los años. El primer cliente en abandonar oficialmente fue Henderson Development, el grupo detrás del proyecto del Riverside Shopping Center. Tom Henderson me llamó directamente un martes por la mañana. Marcus, escuché rumores de que podrías estar iniciando tu propia empresa, ¿es cierto? Estoy explorando algunas opciones, respondí con cautela. ¿Por qué? Porque francamente, desde que Jack se hizo cargo, este proyecto ha sido una pesadilla, llevamos 6 semanas de retraso. El control de calidad se ha ido al demonio y nadie parece ser capaz de darme respuestas claras sobre nada. Si estás pensando en independizarte, me encantaría hablar de contratarte para terminar este trabajo. Para el final de esa semana tuve conversaciones similares con otros 4 clientes importantes. No solo estaban interesados en contratarme para proyectos futuros, querían activamente despedir a Morrison & Sons y traerme a mí para rescatar sus obras actuales. Le di a papá y a Jack 2 semanas de aviso. Un lunes por la mañana de septiembre, entré en la oficina de Jack, donde ambos estaban revisando informes trimestrales. Voy a fundar mi propia empresa de construcción, dije, mi último día aquí será el 30 de septiembre. Papá levantó la vista de los papeles genuinamente sorprendido. Marcus, no necesitas hacer esto, podemos superar lo personal. Esto no es personal, dije, es negocio, tengo 5 clientes listos para firmar contratos conmigo, incluyendo Henderson Development, están retirando el proyecto de Riverside de manera inmediata.
El rostro de Jack se puso pálido. El proyecto de Riverside era nuestro contrato más grande, con un valor de alrededor de $1.200.000. Perderlo sería un golpe serio para los ingresos trimestrales de Morrison & Sons. No puedes hacer eso, dijo Jack, ese es nuestro proyecto. En realidad no lo es. Revisé con Tom Henderson y con nuestros abogados. El contrato especifica que Henderson Development puede terminar por conveniencia con 30 días de aviso. Tom ya envió la notificación formal. Quieren que yo termine el proyecto a través de mi nueva empresa. Papá se levantó con el rostro enrojecido como cuando estaba realmente enfadado. Esto es sabotaje, Marcus. Estás tratando de destruir el negocio familiar porque estás resentido por Sarah. No estoy tratando de destruir nada, respondí con calma. Estoy iniciando mi propio negocio. Si tus clientes prefieren trabajar conmigo, esa es su elección. ¿Y la lealtad?, preguntó Jack. ¿Y la familia? Lo miré de verdad por primera vez desde que supe lo de él y Sarah. Estaba sentado detrás del viejo escritorio de papá, con su traje caro, jugando a la víctima como siempre hacía, como si yo fuera el que había hecho algo malo. ¿Quieres hablar de lealtad y familia?, pregunté. ¿Dónde estaba la lealtad cuando te follabas a mi prometida? ¿Dónde estaba la familia cuando papá decidió entregarte el negocio que yo construí mientras tú estabas ocupándote de embarazar a mi novia? La sala quedó en silencio. Papá se dejó caer pesadamente en la silla, de repente viéndose mayor que sus 61 años. Eso es diferente, dijo Jack débilmente. No, no lo es. Ustedes tomaron decisiones, yo estoy tomando decisiones. La diferencia es que mis elecciones son legales y éticas. Ese día me fui y nunca volví a Morrison & Sons. Fundé Blackwell Construction la semana siguiente, operando desde una oficina alquilada en el centro. En un mes ya tenía 8 empleados a tiempo completo, todos hombres que habían trabajado en Morrison & Sons y quisieron venir conmigo. Los meses siguientes fueron un torbellino de jornadas de 16 horas y semanas de 7 días, pero era el tipo de ocupación buena. Estaba construyendo algo mío, con clientes que apreciaban mi trabajo y empleados que respetaban mi liderazgo. Para Navidad, Blackwell Construction había completado 12 proyectos y tenía una lista de espera de nuevos clientes. Mientras tanto, Morrison & Sons se desangraba financieramente. Perder el proyecto de Riverside había sido solo el comienzo. Otros 3 clientes importantes terminaron sus contratos en los meses siguientes, citando retrasos y problemas de calidad. Jaque intentó compensar tomando pequeños trabajos residenciales, pero no tenía los sistemas ni las relaciones para manejar ese volumen de manera efectiva. Escuché por el rumor de la industria que habían tenido que despedir a la mitad de su cuadrilla. Para febrero, papá salió de la jubilación para intentar salvar la empresa, pero el daño ya estaba hecho. Los clientes habían perdido la confianza en la marca Morrison & Sons y corría la voz de que la compañía estaba en serios problemas financieros. Probablemente debería mencionar que Jack y Sarah se casaron en una pequeña ceremonia en diciembre. Yo no fui invitado, obviamente. Tuvieron una niña en marzo, la pequeña Emma, y según todos los informes es una niña hermosa. No guardo ningún resentimiento hacia la bebé, nada de esto fue culpa suya, pero tampoco sentí ninguna obligación familiar hacia ella ni hacia sus padres. Yo había empezado a salir con alguien nuevo, Rebecca, una gerente de proyectos en una de las firmas de arquitectura con las que trabajo regularmente. Es inteligente, honesta y lo más importante, nunca se ha acostado con ninguno de mis familiares. Nos lo tomamos con calma, pero puedo ver un futuro con ella. La vida era buena, tenía un negocio exitoso, una gran novia. Y finalmente había escapado de la dinámica familiar tóxica que había dominado toda mi vida adulta. Me sentía libre de una manera que nunca antes había experimentado. Entonces llegó la llamada telefónica que comenzó toda la culpa y la confusión con las que estoy lidiando ahora. Era un domingo por la mañana de junio, unos 10 meses después de haber dejado Morrison & Sons. Rebecca y yo estábamos tomando café en mi terraza trasera, planeando un viaje de fin de semana a las montañas. Mi teléfono sonó y vi el nombre de papá en el identificador de llamadas. Casi no contesté, no habíamos hablado desde que dejé la empresa y pensé que probablemente me llamaba para gritarme por algo, pero la curiosidad me ganó. Hola, papá. Marcus respondió con una voz diferente, cansada, derrotada. ¿Podemos hablar? Estamos hablando. Quiero decir en persona, ¿puedes venir a la casa? Miré a Rebecca, que se encogió de hombros y me dijo con los labios, tú decides. Suspiré y acepté ir esa tarde. La casa de mis padres se veía igual que siempre, el mismo rancho de ladrillo que habían comprado cuando Jack y yo éramos niños, el mismo jardín descuidado que papá nunca lograba mantener, pero algo se sentía distinto al entrar. La energía era pesada, deprimente.
Mamá me dio un abrazo más largo de lo habitual y noté que se veía más vieja, con más canas y más preocupada. Papá estaba en su sillón reclinable en la sala mirando un partido de béisbol en la televisión con el volumen bajo. ¿Quieres café?, preguntó mamá. Claro. Nos sentamos alrededor de la vieja mesa de la cocina, la misma donde yo había hecho mis deberes y comido incontables cenas familiares, donde papá me había sermoneado sobre la responsabilidad y a Jake sobre estar a la altura de su potencial. Se sentía raro estar de vuelta allí como adulto, especialmente en esas circunstancias. ¿Cómo va el nuevo negocio?, preguntó papá, aunque no sonaba realmente curioso, más bien parecía que estaba ganando tiempo. Bien, realmente bien, de hecho estamos reservados hasta fin de año. Asintió sin mirarme a los ojos. Eso es bueno, siempre supe que tendrías éxito. El silencio se alargó hasta volverse incómodo, finalmente mamá carraspeó. Marcus, tu padre tiene algo que decirte. Papá respiró hondo y finalmente me miró directamente. Estamos perdiendo la casa. Parpadeé sin estar seguro de haberlo oído bien. ¿Qué? El negocio está fracasando, lleva meses así. Pedimos un préstamo sobre la casa para intentar mantenerlo a flote, pero no fue suficiente. Llevamos 3 meses de atraso con la hipoteca y ahora el banco ha comenzado un proceso de ejecución hipotecaria. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. ¿De cuánto dinero estamos hablando? En total unos $180,000, eso es lo que debemos de la casa más las deudas del negocio. Me recosté en la silla procesando esta información. Un año antes $180,000 me habría parecido una cantidad imposible, pero Blackwell Construction estaba lo suficientemente bien como para que probablemente pudiera afrontarlo si fuera necesario. ¿Y Jack?, pregunté, ¿qué está haciendo para ayudar? Mamá y papá se miraron de una forma que me dijo todo lo que necesitaba saber. Jack también está teniendo dificultades, dijo mamá en voz baja. Sarah ha tenido problemas de salud desde que nació la bebé, depresión posparto. El doctor dice que no puede trabajar ahora y alguien tiene que quedarse en casa con Emma, así que Jack tampoco está trabajando. Lo está intentando, dijo papá a la defensiva, tiene algunos contactos para proyectos más pequeños, trabajos de mantenimiento principalmente, pero no es suficiente para cubrir sus gastos y mucho menos para ayudarnos a nosotros. La ironía era casi insoportable. Jack, el niño dorado con visión y potencial de liderazgo, había llevado el negocio familiar a la ruina y ahora hacía trabajos ocasionales para pagar el alquiler, mientras yo dirigía una empresa exitosa con más trabajo del que podía manejar. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Los hombros de papá se hundieron. Porque eres el único que puede ayudarnos, tu negocio es exitoso, tienes los recursos. ¿Y piensas que debería simplemente escribirte un cheque por $180,000? Somos familia, dijo mamá con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Sé que las cosas han sido difíciles entre ustedes, pero seguimos siendo familia. Pensé en esa palabra, familia, la misma que Jack me lanzó cuando descubrí su traición, la misma que papá usaba siempre que necesitaba justificar su favoritismo o esperaba que aceptara ser tratado como un hijo de segunda clase. ¿Dónde estaba la familia cuando le diste a Jack la empresa que yo construí?, pregunté. ¿Dónde estaba la familia cuando él se acostaba con mi prometida? ¿Dónde estaba la familia cuando reescribiste tu testamento para asegurarte de que Jack heredara la mayoría? Papá hizo una mueca como si lo hubiera abofeteado. Cometimos errores, Marcus, cometí errores, lo veo ahora. ¿Ahora que Jack fracasó y necesitas mi dinero? Eso no es, empezó, luego se detuvo. Sí, eso es parte, pero también porque me di cuenta de que estaba equivocado en muchas cosas. Jack no estaba listo para la responsabilidad, no tenía las habilidades ni el temperamento. Tú sí, siempre lo tuviste. Era la primera vez en mi vida que oía a mi padre admitir que se había equivocado en algo, especialmente en algo que involucrara a su precioso Jack. Tú debiste heredar la empresa, continuó, tú debiste ser a quien preparara para el liderazgo. Dejé que mis sentimientos por las dificultades de Jack nublaran mi juicio sobre tus capacidades. Tus sentimientos por las dificultades de Jack, repetí. Jack no tuvo dificultades, Jack fue perezoso e irresponsable y tú lo apoyaste toda su vida. Lo sé ahora, dijo en voz baja, pero siempre fue el que parecía necesitar más ayuda, más orientación. Tú eras tan capaz, tan independiente que pensé que estarías bien sin importar qué. Así que me castigaste por ser competente. Asintió con miseria. Veo ahora cómo se ve, veo lo injusto que fue. Mamá me tomó la mano a través de la mesa. Sabemos que no merecemos tu ayuda, sabemos que fallamos como padres, pero estamos desesperados, Marcus, no tenemos a quien más recurrir. Retiré mi mano suavemente. ¿Y Jack, qué piensa de todo esto? Otra mirada intercambiada entre mis padres.
Él no sabe que te lo pedimos, dijo papá, se sentiría humillado si lo supiera. Su orgullo es más importante que mantener un techo sobre sus cabezas. Está lidiando con mucho ahora, dijo mamá, el fracaso del negocio, la depresión de Sarah, tratando de cuidar a Emma, no lo está manejando bien. ¿Qué significa eso? Significa que está bebiendo demasiado, durmiendo muy poco y descargando su frustración en todos los que lo rodean, dijo papá con bluntidad. Sarah está pensando en dejarlo, llevarse a la bebé y volver con sus padres a Florida. Parte de mí se sintió satisfecha al escuchar esto, la vida encantada de Jack finalmente lo estaba alcanzando, pero otra parte, una parte que no me gustaba, sintió verdadera lástima por él y por Emma, que no merecía crecer en un hogar roto. Incluso si quisiera ayudar, dije, y no digo que quiera, $180,000 es mucho dinero, tendría que liquidar inversiones, quizá pedir préstamos contra mi propia empresa. No lo pediríamos si no estuviéramos desesperados, dijo mamá, y te devolveríamos cada centavo, podría tomar años pero lo haríamos. Miré alrededor de su cocina, los electrodomésticos anticuados, los suelos de linóleo gastados, mis padres que de repente parecían tener todos sus más de 60 años. Estas personas me habían fallado de formas fundamentales, habían elegido a mi hermano sobre mí repetidamente en mi vida, pero seguían siendo mis padres. Necesito tiempo para pensar en esto, dije al fin. Papá asintió, por supuesto, toma todo el tiempo que necesites. ¿Cuánto antes de que la ejecución sea definitiva? 6 semanas, tal vez 8 si tenemos suerte. Me levanté para irme. Les haré saber algo para finales de la próxima semana. Mamá me acompañó a la puerta y me dio otro largo abrazo. Gracias por escucharnos, dijo, sé que no nos debes nada. Conduciendo de regreso, mi cabeza daba vueltas con emociones contradictorias. Rebecca me miró la cara al entrar y enseguida preguntó qué pasaba. Le conté todo sobre el negocio en ruinas. La ejecución hipotecaria, la petición de ayuda de mis padres. Ella escuchó sin juzgar, haciendo preguntas aclaratorias pero sin dar consejos hasta que terminé. ¿Qué quieres hacer?, preguntó al final. Honestamente no lo sé, parte de mí quiere decirles que lo resuelvan ellos mismos, tomaron sus decisiones, que vivan con las consecuencias, y la otra parte sabe que si dejo que pierdan la casa probablemente lo lamentaré por el resto de mi vida, que quizás ser la persona más grande significa ayudarlos incluso cuando no lo merecen. Rebecca asintió pensativa. ¿Puedes permitírtelo económicamente? Sí, puedo, dolería, pero podría hacerlo funcionar. Entonces quizá la pregunta no sea si puedes permitirte ayudarlos, sino si puedes permitirte no hacerlo. Durante los días siguientes me encontré pensando constantemente en la petición de mis padres. Hablé con mi abogado sobre las implicaciones legales, con mi contable sobre el impacto financiero e incluso con un terapeuta sobre la complejidad emocional de la situación. La terapeuta, la doctora Martínez, me ayudó a entender cosas sobre la dinámica de mi familia que nunca había comprendido del todo, sobre cómo el orden de nacimiento y las expectativas de los padres pueden crear patrones duraderos de favoritismo y resentimiento, sobre cómo los hijos suelen interiorizar el trato de sus padres como reflejo de su propio valor. Parece que has pasado tu vida adulta demostrando tu valía a través de logros, dijo en nuestra segunda sesión, construyendo un negocio exitoso, manteniendo relaciones con clientes, siendo el hijo responsable, pero ahora tienes la oportunidad de definir tus propios valores independientemente de su aprobación. ¿Qué significa eso? Significa que puedes elegir ayudarlos porque se alinea con quien quieres ser, no porque intentes ganar su amor o demostrar tu valor. Esa perspectiva me ayudó a aclarar las cosas. No quería ayudar a mis padres porque pensara que finalmente me apreciarían, ya había superado la necesidad de su validación, pero tampoco quería negarles ayuda por rencor o venganza. Ninguna de esas posturas me haría sentir bien conmigo mismo a largo plazo. Una semana después de nuestra conversación llamé a papá y le pedí que se reuniera conmigo en una cafetería del centro. Quería tener esa conversación en un terreno neutral, lejos del peso emocional de su casa o de mi oficina. Llegó viéndose nervioso y esperanzado, con la misma camisa de botones y pantalones caqui que había usado en todas las reuniones importantes que recordaba de mi infancia. Voy a ayudar con la casa, dije sin preámbulos, pero hay condiciones. Su rostro se iluminó de alivio. Por supuesto, lo que necesites. Primero, no te daré el dinero, voy a comprar la casa al banco y ustedes me pagarán alquiler hasta que puedan recomprarla o encontrar otro lugar donde vivir. Asintió con entusiasmo. Segundo, Jack no puede enterarse de este arreglo a menos que ustedes decidan contárselo, no quiero que piense que puede venir a pedirme dinero cada vez que arruiné algo. Entendido. Tercero, esto no cambia nada entre nosotros, no lo hago para reconciliarnos o reconstruir nuestra relación, lo hago porque no quiero verlos a ti y a mamá sin hogar,
Pero sigo sin estar interesado en cenas familiares ni en fingir que todo está bien. La expresión de papá cayó un poco, pero volvió a asentir. Entiendo, y Marcus, gracias, sé que no tengo derecho a pedirte esto y sé que no nos debes nada, pero gracias. La transacción financiera tardó unas 3 semanas en completarse. Compré la casa de mis padres al banco por $165,000, cubriendo sus pagos atrasados y deudas pendientes. Ellos me pagan $1,200 al mes de alquiler, suficiente para cubrir los impuestos de la propiedad y el mantenimiento, con un poco sobrante para una eventual equidad. Jaque nunca se enteró del acuerdo. Mis padres le dijeron que habían arreglado un plan de pagos con el banco y aparentemente él estaba demasiado enfocado en sus propios problemas para hacer más preguntas. Sara sí lo dejó, tal como habían predicho mis padres, se mudó de nuevo a Florida con Emma en agosto, dejando a Jake solo en su apartamento con pagos de manutención que apenas puede costear. Escuché por mamá que ha estado tratando de reconstruir Morrison & Sons tomando pequeños trabajos residenciales y de mantenimiento, pero avanza lentamente. Me siento mal por él, honestamente, no porque piense que merezca simpatía, sino porque nunca es agradable ver la vida de alguien desmoronarse, incluso cuando ellos mismos lo provocaron. Y siento especialmente pena por Emma, que va a crecer con padres que viven a 800 millas de distancia y con un padre que lucha con la depresión y el alcohol, pero no me siento responsable de arreglar los problemas de Jake. Él tomó decisiones que destruyeron su matrimonio, su relación con su hija y su carrera. Esas son consecuencias que debe enfrentar solo. Salir contigo es básicamente trabajo de caridad, deberías darme las gracias. Eso fue lo que ella anunció a sus amigas mientras se burlaba de mí en la cena. Entonces, la camarera dejó caer la galleta de la fortuna que yo había preparado, y cuando la leyeron, su corona falsa cayó de inmediato. No tuve que decir una palabra, está bien. Reddit, entonces, acabo de pasar por la ruptura más loca que jamás podría haber imaginado. Pensaba que estaba saliendo con alguien que era la indicada, pero resultó que ella estaba más interesada en la fama, las apariencias y andar a escondidas que en ser real. No soy del tipo que grita o hace escenas, así que lo manejé a mi manera, callado, calculado, y digamos que ella me dio el escenario y yo lo usé. Abróchense los cinturones porque esta historia es una mezcla de petty, planeado y karma directo golpeando más fuerte de lo que yo jamás podría. Muy bien, así que déjenme soltar esto aquí antes de perder la cabeza. Mi nombre es Zach, 28 años, hombre, y trabajo como enfermero. No es glamoroso, no es algo que verás en una serie de Netflix, pero es un trabajo real, turnos largos, pies cansados, pacientes que van desde dulces ancianas hasta personas que te gritan porque sus analgésicos llegan tarde. Me gusta, es sólido, llego a casa agotado sí, pero puedo dormir sabiendo que hice algo útil. Ahora, mi novia, o supongo que ya debería empezar a decir ex, se llama Lexi, 26 años, mujer, trabaja como secretaria en una agencia de entretenimiento, y si le preguntas a ella, básicamente dirige el lugar. Si me preguntas a mí, responde teléfonos y reserva salas de conferencias. Pero desde que empezó a trabajar allí, ha estado actuando como si ella misma estuviera subiendo la escalera de la celebridad. Cuando nos conocimos, no era así, nos presentó un amigo en común, era tranquila, divertida, le encantaban las noches de pizza y la televisión basura. Durante el primer año las cosas fueron realmente buenas, luego su trabajo empezó a cambiarla, o quizás siempre fue así y el trabajo solo le dio una excusa. De cualquier forma, no tardó en empezar con pequeños comentarios. Al principio eran en broma, como jaja, todavía conduces ese Mitsubishi tan confiable, lo decía con esa risita falsa, pero no era realmente una broma. Después se convirtió en, no vas a ponerte eso para salir, ¿verdad? Y hacía esa cara como si mis pantalones cargo la ofendieran personalmente. Al principio lo dejé pasar porque no soy sensible, si quieres burlarte de mí porque parezco que acabo de salir de un turno, está bien, probablemente sea cierto. Pero con el tiempo dejó de ser chistes, se convirtió en pura vergüenza. No le gustaba que apareciera con mi uniforme si había gente en casa, miraba de reojo mis zapatillas, hacía comentarios sobre cómo algunos novios de sus compañeras eran tan elegantes o tan ambiciosos, sutil pero no tanto. El caso es que no soy inseguro, sé quién soy, no necesito ropa de diseñador ni un coche deportivo para sentirme un hombre, tengo una carrera, soy bueno en ella y me sostengo por mí mismo. Pero cuando tu novia empieza a actuar como si fueras un lastre para su imagen, lo notas. Wallace se preocupaba demasiado por la imagen. En cuanto estaba con sus nuevos amigos del trabajo era como si yo no existiera, a menos que sirviera a su versión de estatus. Me arrastraba a cenas con sus compañeros llamativos y todo el tiempo me sentía en exhibición, como si ella tratara de demostrar que podía mejorarme.
Otra vez nos estábamos preparando para salir y me miró de arriba abajo y dijo, Zack, realmente deberías empezar a vestirte mejor, la gente nota esas cosas. Yo solo me reí y le dije, no te preocupes, plancharé mi uniforme antes de salvar vidas la próxima vez. Ella no se rió, pero su amiga que lo escuchó sí. Ese era el punto, siempre tenía una respuesta porque me negaba a quedarme callado, pero el hecho de que tuviera que responder tanto ya te dice todo. La ironía es que Lexi tampoco era gran cosa, básicamente era la asistente de oficina que traía café, pero hablaba como si estuviera cerrando tratos millonarios. Soltaba nombres de clientes de su jefe como si conviviera con ellos. Oh, no puedo creer lo que fulano dijo en la reunión hoy, es tan dramático. Y yo, Lexi, tomaste notas mientras hablaba, no estabas tomando decisiones. Odiaba cuando señalaba esas cosas, pero alguien tenía que hacerlo. Empezó a vivir en su burbuja de ilusión y yo no iba a sentir fingiendo que era de repente realeza de Hollywood por saber agendar una llamada. Lo que dolía no era lo del estatus falso, era la forma en que empezó a hablarme, como si me hiciera un favor al estar conmigo, como si estuviera subiendo de nivel en la vida y yo tenía que seguirle el ritmo o quedarme atrás. Hubo una noche que nunca olvidaré, estábamos con algunos compañeros suyos en un lounge y uno dijo, Lexi, tu novio es enfermero, eso en realidad es dulce. Y ella sonrió con soberbia y dijo, sí, es estable. La forma en que lo dijo, como si estable fuera código de aburrido, como si se disculpara por mí. Yo lo tomé a broma en ese momento, hice un chiste sobre ser el tipo que quiere cerca si te atragantas con tu sushi carísimo, pero por dentro lo registré. Esa fue la primera vez que me hizo sentir que le daba vergüenza admitir lo que hago, y una vez que se cruza esa línea no hay vuelta atrás. Después de esa noche donde básicamente me degradó a estable, como si fuera una silla de jardín aburrida que mantienes por si acaso, empecé a ver las cosas diferente. Antes me reía de sus comentarios y seguía, pero esto era distinto, no era broma, no era intentar ser graciosa, era ella diciendo, no eres suficiente para mí sin decirlo directamente. Y cuando estás con alguien como Lexi, te das cuenta rápido de que la falta de respeto nunca se queda pequeña, crece. La excusa de trabajar hasta tarde se volvió su favorita, salía de casa a las 8:30 de la noche, maquillada y con tacones, y me decía que tenía que terminar unos correos, porque claro, todas las oficinas que conozco tienen clientes que mueren por reunirse con secretarias después de cenar. Yo me apoyaba en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, mirándola salir en tacones, la impresora va a estar muy impresionada esta noche. Ella me lanzaba una sonrisa falsa por encima del hombro, no estés celoso Zack, algunos tenemos vidas profesionales. Claro Lexi, vida profesional con la fotocopiadora. Sus mentiras ni siquiera eran buenas. Un jueves dijo que tenía que preparar material de conferencia hasta tarde, volvió horas después con el lápiz labial corrido y oliendo como un pasillo lleno de muestras de perfume. No le pregunté dónde había estado, no lo necesitaba, solo le dije, la conferencia debió haber sido agotadora, y sonreí como si le creyera. La forma en que se congeló por medio segundo me lo dijo todo. Y entonces la pistola humeante cayó en mi regazo sin que yo la buscara. Un domingo por la noche estábamos en el sofá, ella medio dormida con una comedia romántica en su iPad, se quedó dormida a mitad de la película babeando en una almohada. Voy a enchufar el iPad para que no se muera la batería, la pantalla se enciende y boom, ahí estaba, notificación de Tinder, no una aplicación vieja olvidada, sino una notificación en vivo, nuevo match, y justo después otra, Kao te envió un mensaje. Lo juro, me reí en voz alta, no pude evitarlo, porque todo este tiempo ella pensaba que era lista, mirándome de reojo cuando mi camisa no estaba planchada, actuando como si fuera demasiado buena para mí, y ahí estaba, tan descuidada que dejó que su amante se metiera en su iPad mientras dormía a mi lado. No la desperté, no se lo restregué en la cara, no di un discurso sobre la traición, eso era lo que quería que yo reaccionara para darle la vuelta. Estás paranoico Zack, eres inseguro, ¿por qué estás husmeando? No, no le iba a dar esa carta. Simplemente agarré mi teléfono, le tomé una foto a la pantalla y volví a poner el iPad exactamente donde estaba. Ella se movió un poco, murmuró algo dormida, completamente inconsciente de que yo acababa de conseguir las pruebas. Ahí fue cuando todo encajó, las noches fuera, el arreglarse demasiado, los pequeños comentarios falsos sobre que yo era aburrido, todo se relacionaba con este payaso de Kao. Y lo más gracioso era que ni siquiera fue cuidadosa, Kao era el mismo tipo que ya había mencionado antes en alguna ocasión, Kao tiene muy buen gusto, Kao es tan bueno para hacer contactos. Yo lo había dejado pasar en ese entonces porque, bueno, compañeros de trabajo existen, pero la notificación de Tinder lo confirmó, no era un compañero, era su plan B, mientras todavía se sentaba en mi sofá actuando como si fuera demasiado buena para mí. Así que sí,
Lo sabía, sabía 100% que me engañaba. Y aquí es donde la mayoría de los tipos se equivocan, explotan, la enfrentan, gritan, exigen respuestas, y todo lo que eso hace es darle la oportunidad de darle la vuelta. Estás loco, no confías en mí, eres inseguro. Lo he visto pasar. Yo no iba a darle esa salida. Decidí en ese momento que no iba a atraparla en privado, demasiado fácil para que mintiera, demasiado fácil para que lo convirtiera en una pelea y llorara hasta recuperar el control. Si Lexi quería seguir jugando a la imagen, entonces yo iba a terminarlo en el mismo escenario que más le importaba, en público. Porque Lexi amaba tener audiencia, cada vez que me menospreciaba no era en casa, era frente a sus amigas, a sus compañeros de trabajo, a su pequeño círculo falso. Ella necesitaba la validación, necesitaba verse superior, y ahí estaba su debilidad. Así que me quedé tranquilo, seguí siendo el estable Zack, el tipo que no hacía olas, que no acusaba, que no exigía. Ella pensaba que yo no tenía idea, que estaba ejecutando este plan maestro a mis espaldas, mientras tanto yo la observaba cavar su propia tumba con cada excusa falsa, cada comentario sarcástico, cada noche de conferencia que en realidad era una cita con Kao. Yo estaba esperando el momento perfecto para darle la vuelta al guión entero delante de todos los que ella quería impresionar. Mira Lexi, pensaba que estaba subiendo de nivel al andar a escondidas con Kao. Lo que no se daba cuenta era que me estaba entregando la munición perfecta, porque cuando llegara el momento no solo iba a terminar las cosas, iba a asegurarme de que sintiera la misma humillación que ella había intentado darme durante meses. Y créeme, iba a ser brutal. La oportunidad perfecta básicamente cayó en mi regazo 2 días después del incidente del iPad con Tinder. Lexi entra dando saltitos al salón sonriendo como si acabara de ser ascendida a directora ejecutiva, y dice, vamos a cenar el viernes por la noche, mis amigas quieren conocerte bien. Sus amigas, o sea esas 2 clones de su oficina, Janelle y Kelsey, o tal vez era Kylie, nunca puedo recordarlas. Son del tipo que no pueden terminar una comida sin tomar 40 fotos, etiquetando cada marca en sus publicaciones como si esperaran que Gucci les mandara un patrocinio. Yo solo asentí, dije claro, y volví a lo que estaba haciendo, pero por dentro ya estaba sonriendo. Esto era el escenario que había estado esperando. Ella pensaba que me arrastraba para exhibirme como un proyecto de caridad que ella había pulido, no se daba cuenta de que yo ya tenía preparado el final para su pequeña función. Por supuesto Lexi no podía dejarlo así, inmediatamente cambió al modo policía de la moda. Isaac, no uses esas zapatillas ni esos pantalones cargo, este es un lugar elegante, la gente se fija. Yo me recosté, le di la sonrisa que odia y dije, sí, no querríamos que los del ballet piensen que no soy un modelo de Instagram. Ella suspiró, puso los ojos en blanco, lo digo en serio, te compré esa camisa de botones el mes pasado, ponte esa por favor, no me avergüences. Tranquila, intentaré no tropezar en la alfombra roja. Ella hizo un puchero, se sacudió el cabello y murmuró algo sobre que yo no me tomaba las cosas en serio. Esa es Lexi en pocas palabras, le importaba más lo que pensaran los extraños que lo que realmente era. Llega el viernes, ella arreglada como si fuera a un estreno y no a cenar, vestido ajustado, joyas que probablemente no podía pagar sin crédito. Yo me puse la camisa que me pidió, sobre todo porque quería verla retorcerse cuando, aún así, yo opacara su actitud simplemente estando tranquilo. Llegamos a ese carísimo restaurante de fusión asiática, dentro sus amigas ya estaban sentadas, riéndose tan fuerte que se escuchaba en todo el lugar, discutiendo sobre si un tipo que conocían había comprado de verdad su cinturón Gucci o si era falso, conversación de altísimo nivel. Antes de sentarme vi a la camarera cerca de la barra, linda, de mirada aguda, del tipo que sin duda había escuchado 1000 conversaciones falsas como esta. Me excusé diciendo que iba al baño y la aparté rápido. Oye, un favor, le dije en voz baja para que Lexi no notara, ¿podrías traer una galleta de la fortuna especial con el postre más tarde, solo una? Yo cubro lo que quieras. Ella me miró levantando una ceja, eso es bastante específico. Encogí los hombros, tan específico como que mi novia me engaña, confía, tendrá sentido. Ella ladeó la cabeza, miró a Lexi que ya estaba riendo demasiado alto y moviendo el cabello como si estuviera en un reality show, y entonces sonrió con picardía, está bien, lo haré. Le pasé una nota doblada, esto va en su galleta, susurré. Ella guiñó un ojo y la guardó sin perder el ritmo. Listo, escenario preparado. Volví de inmediato. Lexi entró en modo anfitriona, hablándoles a sus amigas de mí como si hiciera control de daños. Zack es enfermero, dijo con ese tono que usa la gente cuando explica por qué conduce un coche usado en vez de arrendar un BMW. Me incliné hacia adelante, sonreí a la mesa, sí, salvo vidas, aburrido, lo sé.
Kelsey abrió un poco la boca como si le hubiera dicho que dono riñones los fines de semana. Eso es realmente dulce, dijo, pero Lexi se apresuró a cortar. Dulce, sí, estable, es muy centrado. Bebí agua, la miré fijo y dije, traducción, no necesito fingir un estilo de vida para Instagram. Sus amigas se rieron, la mandíbula de Lexi se tensó un segundo, luego volvió a pegarse la sonrisa. La cena siguió, sus amigas chismorreaban sobre hombres, estatus, quien salía con quien en la oficina, era como escuchar un podcast en vivo de tonterías superficiales. Yo picoteaba mi salmón carísimo intentando no reírme de lo serias que se lo tomaban. Cada vez que Lexi intentaba colar una puya, yo se la devolvía. Sach no entiende mucho de redes sociales, casi no publica, soltó ella. Me encogí de hombros, sí, normalmente estoy demasiado ocupado trabajando de verdad como para pensar en filtros. Ella se rió demasiado alto como para disimular, y dijo, al menos podrías intentarlo, la gente nota las presencias, juzgan. Sonreí, sí, y la gente también juzga con quien andas a escondidas, supongo que todos tenemos defectos. Sus ojos se abrieron un poco, luego soltó una risa rápida como si fuera broma, pero sabía que no lo era y eso era lo mejor. Pude burlarme de ella en su cara frente a sus amigas y ni siquiera podía responder sin exponerse. Sus amigas se partieron de risa, Lexi fingía otra, pero ya estaba sudando. Cada vez que intentaba elevarse, yo la derribaba tranquilo, con calma y una sonrisa. No estaba levantando la voz, no estaba amargado, eso lo hacía peor para ella. Yo lo estaba disfrutando. Para cuando terminábamos los platos principales ya la veía incómoda, jugueteando con su copa de vino, moviéndose en la silla, riéndose un segundo tarde de las historias de sus amigas. Ella quería que esa noche se tratara de brillar, de presumir a su novio pulido, pero lo que conseguía era que la ridiculizara educadamente frente a su propio séquito. Y con el postre llegaría el verdadero espectáculo. La camarera ya me había dado la señal antes, estaba lista. Lexi no tenía idea de que las mismas personas que quería impresionar estaban a punto de ver cómo toda su pequeña imagen falsa se derrumbaba frente a ellas. Yo, mientras tanto, solo estaba sentado sonriendo, esperando la galleta de la fortuna. Lexi, en cambio, no podía evitarlo, ya sabes el tipo, alguien tan obsesionada con ser el centro de atención que sigue pinchando incluso cuando todos ven que está perdiendo. Así era ella, quería que toda la mesa se riera de mí, que asintieran con ella probando que estaba por encima. El problema para ella era que cada puya que lanzaba yo la atrapaba y la devolvía el doble de afilada. Empezó con algo ligero, Zack no entiende mucho de moda, anunció con una sonrisa, como si compartiera un chiste interno, si fuera por él usaría uniforme en todas partes. Ni pestañeé, me incliné hacia adelante, calmado como siempre, sí, y lo curioso es que en el hospital a nadie le importa la marca que llevo puesta mientras mantengo a sus familiares vivos. Sus amigas rieron, no risitas educadas, risas de verdad, una incluso murmuró vale, justo. La sonrisa de Lexi seguía en su cara, pero vi sus ojos entrecerrarse por un segundo, esa dolió. Más tarde lo intentó otra vez, él no es muy social, casi siempre tengo que arrastrarlo a salir, si fuera por él probablemente se quedaría en casa. Me recosté en la silla, relajado, bebiendo agua como si tuviera todo el tiempo del mundo, cierto, prefiero pasar mis noches disfrutando de la vida de verdad que fingiendo interés por el cinturón de alguien en una mesa como esta. Es así que golpeó fuerte, Janelle se tapó la boca para sofocar la risa y Kelsey alzó las cejas hacia Lexi como diciendo, te lo buscaste. La sonrisa de Lexi tembló, pero no se rindió, ya estaba desesperada. Intentó involucrar a sus amigas preguntándoles sobre la ambición o el estilo de sus novios esperando que coincidieran con ella, que yo era el novio proyecto que estaba arreglando. Ellas asintieron con cortesía, pero yo podía notar que me miraban más a mí que a ella, esperando a ver si diría algo más. Y entonces decidió ir por el golpe final, lo supe en el momento en que se inclinó hacia adelante, copa de vino en la mano, esa sonrisita engreída deslizándose en su rostro, quería su gran carcajada, su gran momento para ponerme en mi lugar. Honestamente, dijo, alargándolo para que toda la mesa escuchara, salir con Zack es básicamente trabajo de caridad, mírenlo, lo mantengo humilde, debería darme las gracias, nadie siquiera coquetea con él. La mesa quedó en silencio por un instante, ella esperaba las risitas, esperaba que sus amigas se unieran, esperaba que yo me encogiera como si me hubiera ridiculizado sin remedio. En cambio, me incliné hacia adelante, la miré a los ojos y sonreí, trabajo de caridad, dije despacio, no, Lexi, tú eres la caridad, todo el mundo lo sabe.
Las mandíbulas de sus amigas se abrieron, y luego una de ellas soltó una carcajada, no una risa educada, una risa fea y real que trató de tapar con la mano. La otra negó con la cabeza sonriendo como si acabara de presenciar un knockout en vivo. Lexi se congeló, esa máscara falsa de superioridad que siempre llevaba se deslizó de golpe, parecía atónita, como si nunca se le hubiera ocurrido que yo pudiera devolverle un golpe más fuerte del que ella podía lanzar. Me recosté en mi silla tan tranquilo como siempre, como si no acabara de soltar la frase de la noche. Pero oye, añadí casualísimo, si te hace sentir mejor pensar que me haces un favor, adelante, lo que te ayude a dormir. Eso rompió la mesa, sus dos amigas se desternillaron de la risa, Lexi forzó una risa quebradiza como si estuviera en la broma, pero su rostro estaba rojo, trataba de fingir indiferencia, de beber vino y aparentar calma, pero no podía ocultarlo, estaba descolocada. El resto de la cena apenas habló, para cuando la camarera se acercó con el postre, Lexi estaba prácticamente en silencio, pinchando su plato vacío con el tenedor, fingiendo escuchar a sus amigas chismorrear sobre algún tipo del trabajo. Ella pensaba que solo tenía que sobrevivir a la noche y luego me regañaría en el coche por avergonzarla, creía que la broma había sido lo peor, pero yo solo estaba esperando, porque el verdadero espectáculo ni siquiera había empezado. Al otro lado del salón la camarera me miró y me dio el gesto más leve, el postre estaba en camino y dentro de esa galleta de la fortuna estaba lo único que Lexi no podía reír, no podía tergiversar, no podía justificar. Quería una audiencia, y la tenía, y estaban a punto de ver cómo toda su pequeña imagen se desmoronaba en tiempo real. La camarera volvió con el postre, llevando el plato como si fuera una noche cualquiera de trabajo, pero me lanzó una mirada rápida, ese pequeño gesto que me confirmó que el plan estaba asegurado. Dejó 4 galletas de la fortuna, una frente a cada uno, normales por fuera, inofensivas a la vista, pero yo sabía que una no lo era. Lexi agarró la suya primero, por supuesto que sí, le encantaba ser la que hacía un chiste, la que inventaba algún discurso falso de manifestación sobre cómo su futuro sería todo éxito. Rompió su galleta y justo debajo había un papel doblado, lo sacó, lo despegó y de inmediato su rostro se vino abajo, fue hermoso. Se puso pálida, luego roja, luego otra vez pálida, como si su mente buscara desesperada una salida. No se rió, no lo leyó, solo se quedó mirando las palabras como si fueran un arma apuntada hacia ella. ¿Qué dice?, preguntó Yanella inclinándose, la mano de Lexi bajó de golpe intentando esconder el papel en su regazo. No es nada, solo una tontería, mala jugada, en cuanto lo hizo sus amigas se avivaron como tiburones oliendo sangre. Kelsey se lo arrebató de la mano antes de que pudiera guardarlo en el bolso, no seas dramática, es solo una fortuna. Ella lo despegó y lo leyó en voz alta, clara como el día, Lexi fue vista en el apartamento de un hombre el martes por la noche, ella es una engañadora. Silencio, un silencio pesado e incómodo. Luego las cejas de Yanelle se levantaron, la boca de Kelsey se abrió de par en par, y Lexi parecía como si la hubiera atropellado un camión. En serio, dijo por fin Kelsey, esto no es algo al azar, esto es específico. Lexi balbuceó, las palabras derramándose demasiado rápido, eso es falso, obviamente falso, él hizo que la camarera escribiera eso o algo. Me incliné hacia adelante, tranquilo, apoyando los brazos en la mesa cerca de ella, lo escribí yo mismo. Su cabeza giró hacia mí, ¿qué? ¿Me escuchaste? Respondí con una sonrisa, sabía que ibas a intentar convertir la noche en uno de tus pequeños espectáculos de comedia a mi costa, así que pensé en traer pruebas, considéralo la fortuna que realmente merecías. Sus amigas se miraron entre sí, medio sorprendidas, medio divertidas. El rostro de Lexi estaba rojo y trató de reírse, «Wow, eso es tan mezquino Zack, ¿de verdad tenías que hacer una cosa así?» Mezquino, solté una risa, no Lexi, mezquina eres tú, pasando toda la noche intentando avergonzarme con tus pequeñas pullas débiles. Esto, levanté mi galleta, esto es arte. Kelsey no pudo contenerse, se echó a reír casi atragantándose con su bebida, oh Dios mío Lexi, una galleta de la fortuna personalizada, no puedes recuperarte de eso. Cállate, gritó Lexi con la voz quebrada, esto no prueba nada, es solo el siendo manipulador. Manipulador, repetí, no Lexi, manipulador es andar a escondidas con Kao mientras le dices a todos que eres demasiado buena para mí, esto es simplemente eficiencia. Yanelle negó con la cabeza, sonriendo como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar, honestamente Lexi, te ha dejado en ridículo más que nadie, pensé que bromeabas cuando lo llamaste aburrido. Lexi lo intentó de nuevo, desesperada, esto no es gracioso, no saben de qué hablan. Yo me recosté con los brazos cruzados, tan calmado como siempre, no, todos lo sabemos, lo que no soportas es que sea público, querías humillarme frente a tus amigas y, en cambio,
eres tú la que está expuesta, de nada. Lo mejor fue que la camarera lo había cronometrado perfecto, estaba cerca llenando vasos de agua y pude ver la sonrisa que trataba de ocultar cuando Kelsey leyó la nota. Sabía que acababa de presenciar el momento cumbre de su turno. Lexi me miró con los ojos abiertos, la voz temblorosa. ¿De verdad vas a sentarte ahí y actuar como si esto fuera una gran victoria? Me avergonzaste frente a mis amigas. Yo respondí, no Lexi, tú te avergonzaste sola, yo solo te di el micrófono. Abrió la boca como si quisiera gritar, pero no salió nada. Janelle y Kelsey no la defendían, la miraban como si recién se dieran cuenta de quién era realmente. Me acomodé la camisa, la miré una última vez, gracias por la cena, fue divertido. Me levanté, saqué la cartera y tiré suficiente dinero en la mesa para cubrir mi parte y una buena propina. En el recibo escribí mi número por si la camarera algún día quería reírse de esto. Al salir, ella me deslizó la galleta de la fortuna en la mano como un souvenir, la guardé en el bolsillo sonriendo y me fui, tranquilo, sereno, como si todo hubiera salido exactamente como lo planeé, porque así fue. Detrás de mí escuché a Kelsey reír otra vez, una galleta de la fortuna, no puedo creer que realmente lo hiciera, y Lexi se quedó allí sentada frente a la audiencia que tanto deseaba, siendo la estrella del espectáculo que ella misma pidió, solo que esta vez no era la protagonista glamurosa, era la broma. Y vaya, las consecuencias llegaron más rápido de lo que esperaba, ni siquiera había llegado a casa cuando mi teléfono empezó a sonar como árbol de Navidad. Lexi, me tendiste una trampa, me humillaste frente a mis amigas. Lexi, ¿tienes idea de lo cruel que fue eso? Lexi, lo de la galleta fue comportamiento de loco Zack, nadie normal hace eso. Dejé las primeras docenas de mensajes sin leer, solo viendo cómo se acumulaban las notificaciones. No le iba a dar la satisfacción de una respuesta inmediata, ella quería drama, yo quería silencio, y el silencio suena más fuerte que los gritos. Pero siguió, enviando párrafos que cambiaban de tono como una ruleta. Un segundo era Lexi, Cal no significa nada, solo salí con él porque has estado aburrido últimamente, necesitaba emoción, y al siguiente Lexi, me avergonzaste frente a mis amigas más cercanas, ¿sabes lo difícil que será enfrentarlas de nuevo? Luego, Lexi, no entiendes lo que es estar con alguien que no quiere más en la vida, te conformas con ser promedio Zack, por eso busqué en otro lado, tú me llevaste a eso. Me reí cuando leí esa, imagina engañar a alguien y luego culparlo de no ser lo bastante llamativo mientras literalmente trabaja turnos de 12 horas salvando vidas, era la lógica máxima de Lexi. Para medianoche cambió de táctica, Lexi, lo siento, entré en pánico, dije cosas malas que no sentía, no quería hacerte daño, podemos hablar, por favor escúchame. No respondí, porque para entonces mi plan para el día siguiente ya estaba listo. A primera hora de la mañana me tomé el día libre, cambié las cerraduras antes que nada y luego empaqué con cuidado cada una de las cosas que tenía en mi casa, ropa, zapatos, maquillaje, esa cafetera carísima que me hizo comprar aunque no tomo café, todo doblado en cajas y dejado junto a la puerta. Sin desorden, sin drama, solo eficiencia. Al mediodía empezaron los golpes, Zack abre la puerta, al principio lo ignoré, luego vino el aporreo más fuerte, sé que estás ahí, no seas infantil. Abrí la puerta a medias y me quedé en el marco, calmado, controlado, ella se veía desquiciada, con el rímel corrido, el pelo encrespado, los ojos rojos como si no hubiera dormido. Tus cosas están en esas cajas, dije señalando la pila junto a la pared. Intentó empujar para entrar, necesito comprobar que tomaste todo. No me moví, tomé todo, llévatelo y vete. Su voz se quebró, necesitamos hablar de esto como adultos. Sonreí, ¿cómo hablaste de mí en la cena? Paso. Su labio tembló y luego llegaron las lágrimas, corriendo por su rostro, con esa voz suave, toda la rutina de lástima, lo siento, ¿o qué? Estaba presumiendo frente a mis amigas, no quise decir lo que dije, sabes que no pienso que seas patético. Incliné la cabeza, ¿qué parte exactamente no quisiste decir? La parte en la que salir conmigo era trabajo de caridad o la parte en la que andabas a escondidas con Cal. Sé específica. Ella se secó las lágrimas, tartamudeó, todo, estaba insegura, Cal me escribía y no sabía cómo manejarlo, descargué Tinder porque solo quería sentirme deseada, pero no pasó nada. Alcé una ceja, así que te vistes con tacones, te escabulles de noche, mientes sobre conferencias y de alguna manera terminas en el apartamento de Cal con el mismo vestido y nada pasó. Se quedó en silencio, incapaz de inventar una mentira convincente para salvarse. Entonces su rostro cambió, las lágrimas se detuvieron como si alguien hubiera accionado un interruptor, de repente era veneno en lugar de llanto, ¿sabes qué? Bien, tienes razón, si vi a Cal, ¿y sabes por qué?
Porque él realmente se esfuerza, tiene ambición, me lleva a lugares, no me avergüenza solo por existir. Sonreí, frío, tranquilo, letal, entonces sal con él, ve cuánto dura el señor ambición cuando ya no sea su secreto. Su boca se abrió, como si no estuviera lista para que yo dijera eso, luego chasqueó, eres patético Zack, por eso tuve que buscar en otra parte, ¿crees que ser enfermero te hace especial? No lo eres, eres pequeño, siempre serás pequeño. Me hice a un lado señalando las cajas, y siempre serás el problema de alguien más, toma tus cosas y vete. Ella me fulminó con la mirada, agarró una de las cajas tan fuerte que el cartón se dobló y salió furiosa por el pasillo. A mitad de camino giró sobre sus talones, con los ojos ardiendo, te arrepentirás, fui lo mejor que te pasó en la vida. Me apoyé en el marco de la puerta, sonriendo, no Lexi, solo fuiste lo más ruidoso que me pasó en la vida. Su cara se torció de rabia, pero ya no le quedaban palabras, salió pisando fuerte del edificio con la caja tambaleando en sus brazos, y esa fue la última vez que la vi ese día. Cerré la puerta, la aseguré con llave y exhalé paz, silencio real, sin superioridad falsa, sin pullas, sin juegos, solo tranquilidad, y por primera vez en meses me di cuenta de que no estaba perdiendo nada, la que perdía era ella. Después de esa noche las cosas se movieron rápido. Pensé que Lexi se enfriaría y desaparecería, pero no, tenía que intentar manipular la narrativa, esa es ella, no podía aceptar la derrota en privado, necesitaba reinventarlo en una historia donde fuera la víctima y yo el novio controlador y celoso. Así que empezaron a correr rumores entre amigos en común, según ella yo era tóxico, paranoico e inseguro, dijo que la había humillado en la cena sin motivo porque no podía con una mujer segura de sí misma, y lo de la galleta de la fortuna, en su versión, era prueba de que yo estaba loco, ¿quién hace algo así? El problema con su historia era que no se sostenía, la gente recordaba lo que había dicho en la mesa, como me llamó trabajo de caridad, como intentó ridiculizarme frente a sus propias amigas, y esas amigas no eran exactamente leales, Janelle y Kelsey ya habían contado el minuto a medio despacho, y no dejaron a Lexi en buen lugar. Cada vez que intentaba contarlo a su manera, alguien intervenía con un, sí, pero no fue que te expusieron con el nombre de Kao delante de todos básicamente. Su intento de control de daños le salió mal, en vez de parecer yo inseguro, ella quedó como la chica que fue ridiculizada por su novio y luego expuesta por una galleta de la fortuna en su propia cena. Y a la gente le encantan historias así. Para el final de la semana la mitad de su círculo hacía chistes al respecto. Ella no se ayudó tampoco, redobló esfuerzos en Instagram publicando fotos con Cal en los mismos restaurantes a los que solía arrastrarme, con pies de foto como por fin energía a la par y subiendo de nivel. El problema es que cuando intentas vender demasiado, la desesperación se huele, los likes eran escasos, los comentarios en su mayoría de sus compañeras dándole ánimo por lástima, y luego, como era de esperar, Kao desapareció. Solo tomó un par de semanas antes de que empezara a escuchar cosas, un amigo mío con conexiones en su agencia me escribió, tío, Kao ya está presumiendo de ver a otras chicas, Lexi es solo una más en la rotación. Tiempo después Janelle me mandó un mensaje directo, te encantará esto, Cal apareció en el happy hour con otra chica mientras Lexi seguía publicando sobre él, parecía que quería morirse. No me sorprendió, Cal gritaba jugador desde el principio, Lexi pensó que estaba ascendiendo, pero lo único que hizo fue apuntarse para hacer otro nombre en su teléfono. Y cuando le cayó la ficha de que no era especial, fue otra derrota que no pudo maquillar. Mientras tanto yo estaba bien, el trabajo estable, mi teléfono más silencioso sin su drama constante, ya no me criticaban por mi coche, mi ropa, mi horario, el peso se había ido. Pocos días después de la cena recibí un mensaje inesperado, era de Becca, la camarera que me ayudó con la galleta, solo escribió, hola, solo quería ver cómo estabas después de todo eso. Al principio dudé en contestar, pero había sido decente esa noche y honestamente no me debía nada, así que respondí, sí, estoy bien, gracias otra vez por ayudar, esa nota fue un salvavidas. Ella mandó un emoji riéndose, he visto mucho trabajando aquí, pero eso fue otro nivel, te mantuviste tranquilo todo el tiempo, la mayoría de los tipos habría explotado. Terminamos charlando un rato, nada pesado ni coqueteo al inicio, solo conversación normal, me preguntó por mi trabajo y me encontré contándole sobre un turno difícil de esa semana, en lugar de desconectarse. Ella hacía preguntas, quería saber de los pacientes, de lo que me gustaba de la enfermería, nadie lo había llamado interesante antes, Lexi ponía los ojos en blanco si siquiera lo mencionaba. Becca pensó que era admirable. En las siguientes semanas hablamos más, a veces eran solo mensajes cortos, otras veces charlas más largas después de sus turnos, eventualmente tomamos un café una tarde, no era una cita exactamente, solo dos personas pasando el rato.
Era fácil hablar con ella, divertida de una manera que no se sentía forzada, y lo mejor de todo, no le importaba la imagen, le importaba la gente. No nos lanzamos a nada serio de inmediato, honestamente yo no quería, pero se sentía bien tener a alguien que valoraba el carácter en lugar del estatus. Le gustaba que yo fuera constante, que no intentara aparentar, y Lexi, ella se desvaneció en el fondo. De vez en cuando alguien la mencionaba, normalmente otra historia de cómo Kao la había dejado o de cómo intentaba fingir indiferencia en redes mientras claramente se venía abajo. No me importaba, ese era su lío. Lo único que guardé de toda la historia fue el papel de la galleta de la fortuna, de hecho lo enmarqué. Algunos piensan que es raro, pero para mí es un recordatorio de que a veces no necesitas gritar, pelear o hacer drama para ganar, a veces la mejor venganza es una exposición tranquila y controlada. Lexi quería ser la estrella, quería la audiencia, la tuvo, y se convirtió en el chiste. Ahora tengo paz y tal vez algo nuevo empezando con alguien que realmente se preocupa por quién soy, no por cómo me veo en su feed de Instagram.